su presentación y pagaremos a los empleados dentro del escritorio Kickbox Pro 2020 Kickbox en 2020. Esperábamos hacer esto con una nómina manual o gratuita dentro del escritorio de Kickbox en 2020. Sin embargo, actualmente hay algunos problemas para configurar la nómina manual, con suerte esos se resolverán dentro del software en el futuro. Y usted puede entrar allí y probar la nómina manual por sí mismo. 024. Lo que haremos ahora con la solución es que después de esta presentación o después de este problema, vamos a añadir algunas opciones de nómina, que será la nómina pagada que se puede mirar a través de y ver cómo se hace todo junto. Puede seguir junto con el cálculo de la nómina pagado o puede agregar la nómina manual si está disponible para usted en ese momento y obtener un poco más de profundidad en la nómina en sí. Para este problema, no queremos agregar ninguna característica de pago a él. 052. Queremos que todo el mundo sea capaz de seguir a lo largo sin las características añadidas a ella. Así que vamos a imaginar en este punto en el tiempo que una persona externa que tiene la nómina o está proporcionando la nómina como un DP o cheques de pago, pensar en el tipo de informe que iban a armar, que sería similar al tipo de insumo que nos ve poner y se pondrá en Kickbox en un momento posterior. Vamos a poner en la nómina y otro problema para darle un ejemplo de las características de nómina pagadas. 1.19. Y luego también piense en cómo se verá ese sistema y cómo tomaríamos esa información o cómo se verían los informes, y cómo podríamos tomar esa información y ponerla en el sistema Kickbox. Así que hay muchas maneras diferentes de pensar en la nómina, cómo queremos juntar la nómina. Una vez más, es un poco más de un tema avanzado y usted podría especializarse en él en sí mismo, y tenemos cursos de nómina que van en ese proceso. Así es como vamos a seguir adelante con esto. 1.45. Así que aquí está el archivo de la puerta de las grandes guitarras. Tenemos las ventanas abiertas, puede abrir las ventanas abiertas seleccionando la vista desplegable y entrar en el list de ventanas abiertas. Si nos desplazamos hacia abajo o miramos hacia abajo, tenemos la sección de nómina abajo. Ahora que la sección de nómina, por lo general tendrá un artículo aquí que dirá, ya sabes, pagar a los empleados. Y tendrá una flecha pasando por aquí, si tuvieras algún tipo de nómina, ya sea la nómina manual gratuita, o una de las funciones de nómina pagada. 2.13. Para configurar una nómina, tendría que pagar más y puede activarla yendo a este artículo a la izquierda. Una vez más, queremos seguir adelante con este problema sin añadir ninguna característica de pago. Por lo tanto, añadiremos las funciones de pago. Así que puede demostrar la nómina en sí misma en un problema separado. 2.29. Lo que vamos a hacer aquí entonces, y también tenga en cuenta que para activar la nómina manual, el problema con él, como hemos visto en una presentación anterior es típicamente como las instrucciones dicen, dentro de Kickbox, menús de ayuda, si usted va a la rápida y ha sido el caso de la versión anterior, por lo que podría ser que lo están cambiando para 2020. Pero de acuerdo con lo que he leído, van a mantener la versión manual. Así que espero que es algo que no se encuentra fácilmente doble en este punto. Así que usted debe ser capaz de escribir en el cálculo de la nómina manual y entonces usted debe tener la opción de nómina. 3.1. Ahora, ninguna de estas opciones de nómina realmente te llevará al lugar que te dará el hipervínculo para configurar la nómina manual. Hay una solución que he visto, pero no es algo que quiero recomendar porque también es demasiado técnico en la naturaleza, no es algo en lo que entra. Así que no voy a pedir que se configure en este curso. 3.20. Así que no vamos a configurar la nómina aquí. En su lugar, lo que haremos es imaginar que teníamos un proveedor externo haciendo la nómina, entonces podemos pensar en cuál sería la entrada de datos en ese formato. Y piensa, bueno, ¿qué haríamos si tuviéramos la nómina de terceros? ¿Cómo lo meteríamos en nuestro sistema para que podamos registrar los gastos de nómina y los impuestos de nómina? Para hacer eso, vamos a usar una hoja de cálculo de Excel confiable.
Así que aquí está la hoja de cálculo de Excel de confianza. 3.45. Ahora recordarán, creamos a nuestros dos empleados, que son Adán y Erika. Así que todavía podemos hacer eso. Básicamente vamos a armar un registro y esto es que quieres tener una idea de la inscripción porque cuando miras estos registros, incluso si es en Kickbox o fuera de ella, son un desastre. Hay una gran cantidad de datos que Kickbox tiene, quiero decir, la nómina en sí dentro de Kickbox o fuera de ella tiene una gran cantidad de datos diferentes. 4.8. Y quieres hacerte una idea de cómo se pueden agrupar estos datos, cómo se verá en un tipo de suma global de versión y cómo se verá en términos de, ya sabes, cuando se divide en más detalle por empleado y por cheque de pago. Así que vamos a poner en la información como si estamos escribiendo la información. Esto es lo que realmente introduciríamos en la nómina si tuviéramos que procesar la nómina a través de Kickbox. Así que diríamos que para Adam Hamilton, vamos a decir que las ganancias de Adam Hamilton son por mes, va a ser el 458 3.33. 439. Y entonces la seguridad social, ahora esto debe ser un número directo que será calculado por el sistema. Si no fuera Kickbox, si tienes una nómina manual, tendrás que calcularla. Va a ser una tarifa plana, pero puede tener un poco más de complicaciones, incluyendo ese límite. Así que si quieres más detalles sobre eso, de nuevo, tenemos un curso de nómina que entra en más detalle en esto, pero por lo general lo que sería este número de veces es el punto o 6, 2. Y así lo que tenemos aquí no es exactamente ese número. Así que es un poco diferente. 5.6. Bueno, vamos a entrar, eso va a ser el 258 a 58. Y luego Medicare va a ser, vamos a decir 66. Y esta va a ser la cantidad que se saque. Una vez más, estos no están necesariamente en alineación con las tarifas reales en este momento actual, solo ten en cuenta que básicamente tenemos el salario total, entonces vamos a tener que sacar Medicare, vamos a tener que sacar la seguridad social para llegar al salario neto, luego también está el impuesto sobre la renta. 5.34. Ahora fíjate que cuando pensamos en el impuesto sobre la renta, no estamos hablando de nuestros impuestos, de la compañía, estamos hablando del impuesto sobre la renta Adams, esto sería lo que reportarían. Básicamente, son 1040. Y esto es algo que no puedes estimar porque necesitas el estado civil. Bueno, necesitas que las tablas lo calculen, básicamente es más complicado que un impuesto fijo, que básicamente son. Así que necesitarías las mesas, el estado civil, y este es el que realmente quieres pagar. 6. Algo que te ayude a calcular en general, porque puede ser fácilmente un poco estropeado, ¿verdad? Así que puedes elegir la línea equivocada fácilmente. Así que este es uno, es más complicado de calcular, vamos a decir que es 720 aquí. Y entonces el salario neto entonces sería el ingreso total menos el seguro social, Medicare y el impuesto sobre la renta. Así que el salario neto entonces sería igual a este número, menos el seguro social menos el Medicare menos el impuesto sobre la renta. 6.27. Así que esta es la fórmula. Si esa fórmula es confusa, solo tenga en cuenta este número menos este número menos este número menos este número. Y luego tenemos al empleado o a los impuestos. Así que observe que estos dos, el seguro social y Medicare son retirados del cheque de pago de los empleados, el empleador entonces tiene que pagar sus impuestos por encima de esa cantidad, y eso va a ser igual a la misma cantidad aquí. Así que no, es un poco confuso pensar en eso porque aviso. Todos estos pueden ser considerados tipo de impuestos de nómina en un sentido, no son realmente lo que son los impuestos de nómina, en otro sentido, ¿verdad? 7.3. Estos no son realmente impuestos de nómina, en realidad son las ganancias del empleado. Si estamos pensando en nosotros mismos como empresa, estos impuestos son solo las ganancias del empleado, son parte de una ganancia total de los 4.538. Resulta que tomamos su dinero, sus ganancias,
y tenemos que pagarlo por ellos. Así que eso es solo que estamos obligados a distribuir su dinero, no a ellos, sino a quien deben por sus impuestos, los impuestos sobre la nómina a nosotros o los impuestos que realmente tenemos que pagar más allá de los impuestos que le sacamos. 734. Así que estos dos son en realidad el empleado o los impuestos de nómina. Así que eso es así cuando se oye el término impuestos de nómina. Los gastos de impuestos de nómina son básicamente estos. Se puede pensar en todos estos como impuestos de nómina. Vamos a tener que pagar esos al gobierno. Sin embargo, estos son los únicos que realmente tenemos que pagar o ver y por encima de la nómina real que estamos pagando al empleado. Erika, vamos a decir mezcla 800 y vamos a salvar esto, va a ser 49 y 11. 8.3. Una vez más, no creo que esas van a ser las tarifas reales. Pero básicamente estamos usando un problema de ejemplo, los ingresos, el impuesto federal sobre la renta, necesitaríamos las tablas y el estado civil. Esto es lo que realmente estamos pagando típicamente, dentro de los cálculos normales, así como pagando por la ayuda adicional para nosotros típicamente, para estar haciendo nuestros pagos a tiempo y registrando los pagos trimestrales de 940. Unos 830. E incluso si obtienes los 940 correctos, realmente si hay un problema, y a menudo la gente realmente no lo atrapa hasta el final del año cuando estás haciendo los 940, el 940 y el 3WW y en ese momento, ahora vas a tratar de arreglar todo foso en el año completo. Si encuentras algo que no lo reconcilie, es posible que no lo veas hasta ese momento. 853. Y así porque la nómina es tan precisa y lo necesitas para que todo funcione. Por lo general, vale la pena incluso con una pequeña cantidad de empleados, que reciben algún tipo de ayuda al menos pagar la nómina para Kickbox por lo general o posiblemente obtener algún otro tipo de apoyo dentro de la nómina es que a menudo es una buena idea, podría ahorrar algunos dolores de cabeza. Así que vamos a decir que 110 va a estar aquí, es que lo que dije a las 110. Y luego la misma fórmula aquí, va a ser los ingresos menos el seguro social menos el Medicare. 927. Y luego el lado empleador va a ser el seguro social y el Medicare. Así que ahí tenemos que, en realidad, estamos diciendo, sí, eso es correcto. Y luego el total, vamos a resumir esto, totalizar estos. Solo voy a resumir, esto es igual a la suma de estos dos, y esto es igual a la suma de estos dos, y esto es igual a algunos de estos dos, y yo podría llenar esto automáticamente a través. Hagámoslo. 959. Voy a poner mi Qur'an a usar este pequeño botón aquí abajo para autocompletar, todo lo que estoy haciendo es agregar los dos números a través. Así que este fin de semana, piensa como nuestro registro ahora es un registro muy simplificado, si tienes una nómina de terceros como un DP o cheques de pago, y llegas allí, ya sabes, cada informe de nómina o informe trimestral, va a ser un gran desastre. Lo verás, estás como, uoa, esto es un montón de datos, ¿verdad? Pero en esencia, probablemente encontrarás algo que básicamente es el registro, que desglosará esta información. Y digamos que tenemos una persona externa para registrar nuestros datos. Y luego conseguimos el registro que queríamos poner en Kickbox. 1034. ¿Cuál sería la entrada del diario? ¿Qué tipo de entrada de diario se vería esto dentro de Kickbox? Este también será el mismo tipo de idea o concepto de la entrada del diario que pensaríamos si tuviéramos que registrar la nómina, como lo haremos en un problema futuro cuando hagamos la nómina pagada, ya sabes, y hay dos tipos de maneras en que podemos pensar en ello. Podemos decir bien, ¿y si necesito poner esto en mi sistema? 1054. Bueno, podría ponerlo en el empleado del sistema por empleado y poner una entrada de diario para el empleado, una entrada de diario para el segundo empleado. Y eso es lo que Kickbox normalmente hará. Cuando ejecutemos la nómina dentro de Kickbox, tendremos que desglosar esta información por empleado por cheque de pago para que podamos llenar los 940 y los 940.
Sin embargo, si tenemos cheques de pago haciendo eso, o si tenemos ADP o algún tercero que está haciendo todos esos datos adicionales, que necesitamos en nuestras cuentas, entonces realmente no necesitamos todos esos detalles. Necesitamos que los estados financieros sean correctos. 11.29. Así que necesitamos que vamos a entrar esto básicamente como si fuera a ser financiero, a partir de una entrada de diario. Bueno, agrupen todo solo para que las cuentas básicamente corrijan. El detalle de esas cuentas está siendo manejado por el profesional de nómina de terceros, podría ser el caso de que pueden configurarlas y ponerlas directamente en QuickBooks también. Si quieren automatizarlo podría estar viniendo mi costo más y ese tipo de cosas. No vamos a entrar en eso ahora. Pero, ¿cómo podemos poner esto como una sola entrada? 11.55. Bueno, podríamos tomar los totales y podríamos decir que vamos a tratarlo todo. Como si se trata de una entrada de diario de nómina. Ahora voy a usar débitos y créditos para la entrada del diario. Si no estás familiarizado con eso, está bien, solo voy a decir sus altibajos en lugar de débitos y créditos, pero el débito va a ser gasto de nómina. Como probablemente esperaríamos, ahora mismo vamos a romper esta entrada de diario por el empleado y luego dar el total también. Así que vamos a pensar en este cheque por cheque. Y luego el total. 12.27. Una vez más, si desea introducir el total en el sistema, que podría ser la forma más rápida de hacerlo, lo pensará básicamente, ya que solo tenemos 2 empleados, una mordida de entrada de diario para cada empleado. Así que vamos a decir primero, teníamos la nómina para Adam. Así que ese va a ser el salario bruto, a pesar de que teníamos estos impuestos retenidos y solo le pagamos a Adam 3.539, el salario bruto era esta cantidad. 12.50. Tenemos que pagar estas cantidades al gobierno, entonces vamos a recoger el pasivo de la nómina. Y eso va a ser estos 3, así que esto más esto suma 1.044. Voy a poner eso en la columna de crédito que voy a llamar un crédito con un número negativo, pero va a aumentar las cuentas de responsabilidad, voy a decir negativo, algunos, voy a utilizar un negativo algunos de estos 3 números. 13.17. Así que si eso es confuso, solo tenga en cuenta, todo lo que estoy haciendo es sumar estos 3 números y luego cambiar volteando el signo a un negativo, que para mí representa ese crédito con nuestras entradas de diario, entonces la diferencia va a ser la salida de la cuenta de cheques, lo que sale de la cuenta de cheques en efectivo, y eso va a ser que voy a llamarlo va a ser este número menos este número menos. 13.40. Y voy a usar el negativo alguna función, es lo que llamo la fórmula de la función de enchufe, negativo algunos de estos, por lo que acaba de restar estos 2, quiero que sea negativo, que para mí representa un crédito de los créditos ahora igual a los débitos, por lo que te cuenta de cheques está bajando en 3.539, cuenta de pasivo de nómina subiendo por 1.044. Tanto en la dirección de crédito y luego los gastos subiendo por el 4.583. 14.9. Y luego también tenemos que pagar básicamente impuestos de nómina por encima del salario bruto real. Y que normalmente representaría con otra entrada de diario. Eso es lo que yo llamaría gastos de nómina. Y eso va a ser igual a la suma de estos 2 números. Y la otra cara de eso va a ser la nómina, el pasivo de nómina, y eso va a ser negativo de ese número. 14.39. Por lo tanto, tenga en cuenta que el gasto aquí abajo es por eso que lo que digo, lo que veo como gastos de nómina realmente no son estos números, a pesar de que vamos a estar pagando a los que se pueden considerar esos impuestos de nómina, pero el gasto de nómina a la empresa es lo que tuvimos que pagar por encima de ingresos del empleado. 14.57. Y así podríamos hacer lo mismo por Erika, podemos bien, las ganancias de Erika, si solo voy a recoger los números, el 800, entonces tomamos de Erika, no para nosotros, sino para el gobierno nos hizo tomar negativo algunos de los 49, el 11 y el 110.
Y luego la diferencia es lo que salió de la cuenta de cheques el negativo algunos de estos que es lo que salió de la cuenta de cheques por lo que los créditos iguales a los débitos. 15-27. Y luego para Erika, tuvimos que pagar más allá de su salario o su salario por hora o lo que sea que voy a decir la suma de la seguridad socialista y Medicare. Y eso va a ser también algo que vamos a tener que pagar está aumentando la responsabilidad porque aún no lo hemos pagado. Estos dos pasivos, por supuesto, sí vamos a tener que pagar en el futuro que verán estos cuando se publiquen en el estado financiero, esto puede parecer más limpio. 15-51. Y luego, por supuesto, si miramos esto en el formato total y total, podría extraerlos de la columna total, que va a ser este número. Entonces el negativo algunos, esta es la razón por la que podríamos hacer esto con una sola entrada para ambos tratarlos como si fueran como un empleado. Y hay eso y luego el negativo algunos de estos. Y eso, por supuesto, es lo mismo que si yo hubiera añadido a través, que sería el 5383. 16-20. Y esto se sumaría a la 1214. Y esto sumaría el 4169. Y entonces si lo hiciera aquí, esta sería la suma de estos dos. Y están ahí que tenemos que sé que lo hice un poco rápido. Pero eso es lo mismo que decir algunos de estos. Y algunos de estos, así que si tuviéramos que introducir esto en esto, el sistema, podríamos introducirlo básicamente en entradas de diario en el sistema o para entradas de diario justo por empleado introduciendo esto. 16-51. Y entonces esto así y luego podríamos decir que esto es para Erika, y esto es para Adam, o podríamos decir esto es solo una nómina y estoy poniendo la nómina allí en este momento con la entrada total del diario en el sistema Kickbox. Ahora lo otro que queremos pensar cuando hacemos esto es que sabes lo que va a pasar con nuestra cuenta de cheques, ¿verdad? Así que cuando entro esto en el sistema, tengo dos comprobaciones. 17-14. Típicamente, los dos cheques van a salir, por supuesto, por separado fueron a Adam y Erika. Así que voy a introducir esto en Kickbox con un cheque escribirá un cheque. Y lo escribiremos básicamente en resumen, por Adam y luego Erika. Y luego pensaremos en cómo vamos a entrar básicamente en esto, podemos hacerlo con una entrada de diario, o podemos hacerlo con un registro. Así que hagámoslo. Vamos a volver aquí, estamos en Kickbox, vamos a escribir básicamente los cheques de nómina. 17-41. Ahora de nuevo, estamos diciendo que los cheques de nómina fueron básicamente procesados por AD solo tenemos que ponerlos en nuestro sistema Kickbox. Así que vamos a entrar en los cheques de escritura, y vamos a escribir cheques y voy a decir que ese va a ser el número adecuado. Vamos a mantener la cita en ti notarás que lo hice que cometí un error aquí cuando hice este 740. Debido a que voy a hacer doble clic en él, no incluí los impuestos sobre la renta. Así que voy a volver y voy a ajustar eso ahora. Así que voy a volver aquí, voy a hacer doble clic en esto, ir al final de la misma y decir menos el impuesto sobre la renta. 18-18. Así que ahora está en 630. Así que debería ser el 800 menos los 3 de estos. Ahora, todas las entradas del diario se rellenarán automáticamente. Así que aquí está la entrada del diario de Erika para el 800. Y luego los impuestos, recoger los impuestos, y el total debe ser recogido aquí. Y luego los totales aquí deben ajustarse automáticamente dada la fórmula también. Así que aquí están nuestros nuevos números totales, aquí está el total de números que vamos a usar. 1845. Vamos a usar esto para llenar nuestros cheques de pago. Así que voy a minimizar esto de vuelta a Kickbox. Vale. Así que la fecha va a ser en realidad los 30 que hacemos que sea el 31 de fin de mes, y luego vamos a estar pagando a los empleados así que vamos a estar pagando primero a Adam. Así que pongamos una dama Milton. 19-3. Ahí está. Fíjate que es un empleado, lo configuramos como empleado,
Aunque no pudiéramos hacer el proceso de nómina o configurar la advertencia del proceso de nómina, si estás escribiendo un cheque de pago para un empleado o te recomendamos que actives la nómina para calcular el cheque de pago correctamente, obtenga las retenciones correctas para los impuestos estatales federales, el seguro social, el seguro de discapacidad y otros impuestos. 19.26. Así que vamos a decir que no queremos hacer eso, porque nos llevará básicamente a la versión de pago de la nómina. Vamos a mantener esto gratis para ellos y para la entrada de datos manual, por lo que vamos a guardarlos que la nota de verificación, el monto del cheque que vamos a pagar va a ser la cantidad que será el pago neto. Así que el 353.933, así que ese va a ser el salario neto, vamos a decir que va a ser el 353.933. Y luego la cuenta a la que va a ir vamos a tener que dividir y tener varias cuentas aquí. Así que la cuenta principal que va a pasar es la nómina. 19.59. Vamos a llamarlo gasto de nómina. Así que allí está el gasto de nómina como cabría esperar. Sin embargo, el gasto de nómina no va a ser por esa misma cantidad, sino cheque neto, pero el cheque completo o el pago bruto total por 583.33 en este caso, por lo que todo el cheque de 4 o 583.33, y se podría poner una nota de nómina que o algo así como de sombrero, que probablemente sería bueno, pero no voy a hacerlo aquí. Y luego vamos a tener un pasivo de nómina. Así que el pasivo de nómina o nómina pagadero, entonces subiría y diría, de acuerdo, tenemos un pasivo de nómina que tenemos 20.33. Así que está el pasivo de nómina, se podría escribir allí, debe rellenar el pasivo de la nómina, esa es la pestaña que queremos. Y, de nuevo, no vamos a configurar la nómina pagada. Así que cerré de eso. Así que ahora vamos a tener los pasivos de nómina y nos da el número que queremos, que es ese 1044, ese es el número que queremos aquí. Y eso va a ser el 1044. Así que tenga en cuenta que tuvimos que considerar que esto es básicamente una entrada de diario que lo construimos como al revés. 21. Bien, escribimos el cheque era por esta cantidad. Y luego nosotros y luego escribimos en los gastos de nómina y el pasivo. Esta es la entrada de diario, entonces que se puede ver allí o podría ser más fácil de ver en este formato. Escribimos el cheque para 3.933. Los ingresos, el gasto fue para el 4.533. La diferencia entre los dos son estos tres montos del seguro social, el impuesto sobre la renta de Medicare, que son pasivos de nómina que debemos, y eso se suma a la 1044. 21.32. Así que eso es lo que tenemos aquí. En esencia, bien, tenemos el cheque de pago, el monto neto que el pasivo, el monto bruto, la diferencia de los pasivos, el seguro social, Medicare, y los impuestos federales sobre la renta. Así que ese va a ser ese. Vamos a hacer lo mismo ahora para Erika, así que vamos a decir Save News, decir Save New. Y luego escribiremos la siguiente pestaña de cheque está para el 31 St. Esto va a ser para Erika, así que Erika, y una vez más, no estamos encendidos en la nómina, entonces el monto del cheque para Erika va a ser el pago neto 630. O aquí 630. 22.9. Mismo. Así que vamos a decir a la derecha, esto va a ser para 630, pestaña. Y luego el gasto que vamos a tener gastos de nómina escribiendo que ni TAP, no para el 630 sin embargo, pero para el pago de crecimiento, que podríamos ver aquí, 800 o arriba aquí, 800, lo que sea más fácil de ver para usted. Y vamos a decir 800. Y luego la diferencia entonces va a ir a la nómina, pasivos de la biblioteca, pasivos de nómina, de nuevo, estoy cancelando que los pasivos de nómina es el 170. 22.42. Esa es la diferencia. Esa diferencia es que si pensamos en esto, aquí está solo el salario bruto, aquí está el salario neto.
La diferencia son estos 3 o los 130 del Seguro Social, Medicare y el impuesto federal sobre la renta. Así que esos van a ser esos 3, volviendo. Voy a decir save and close. Así que ahora hemos grabado básicamente la mitad, ¿cierto? Hemos grabado estos cheques. 23.6. Pero ahora tenemos lo que vamos a deber de nuestro lado, que va a ser los pasivos de nómina para los pasivos de nómina aquí abajo. Ahora, podemos hacer esto con una entrada de diario, porque observe que la cuenta de cheques no se ve afectada, o podemos pensar en esto en términos de registros. Así que podría ser más fácil hacer esto simplemente teniendo el total en lugar de romperlo empleado por empleado, y luego simplemente ingresado como una entrada de diario. Así que voy a tratar de hacer eso con el registro. 23.34. Así que cuando pienso en un registro, no tenemos que usar entradas de diario, podemos decir arriba y abajo. Ya tenemos, el gasto no suele tener un registro, tenemos que elegir la cuenta de balance, que serán pasivos de nómina, el registro entonces nos pareceremos al registro de cuenta corriente. Así que volvamos arriba. Normalmente entiendo a ella yendo a las listas, plan de cuentas. 23.55. Y así, dentro del plan de cuentas, queremos ver la cuenta de pasivo de nómina. Así que aquí está el pasivo de nómina cielos, si hacemos doble clic en malo, solo voy a simplemente hacer doble clic, haga doble clic en él. Y luego aquí tenemos nuestro registro básicamente. Así que dentro del registro, solo voy a seleccionar la entrada del diario y decir que esto va a estar aumentando en esta cantidad. 24.15. Ahora tenga en cuenta que aquí tienen a los Adán y Erika. Así que podría ser bueno tenerlo dividido entre los dos Adán y Erika, o simplemente podemos agruparlos, vamos a romperlos entre los dos. Ya que tenemos eso aquí, diré Adam. Y voy a decir, bien, y esto va a ser un aumento, y vamos a decir para aumentar para Adán de la 324. Así que vamos a decir que va a ser un aumento de la responsabilidad de 324. Y luego el otro lado va a ir a los gastos de nómina. 24.48. Así que podríamos llamarlo gastos sin impuestos de nómina, pero por lo general Kickbox simplemente los agrupa. Creo que estarían bien para escapar y tú podrías sacarlos. Podemos discutir eso en la sección de nóminas. Pero normalmente el valor predeterminado cuando activamos la nómina son los impuestos de nómina de grupo y los gastos de nómina juntos. Así que seguiremos con esa tradición, los gastos de nómina. 25.2.13. Así que ahí tenemos eso. Y luego lo haremos una vez más. Los caballeros no afectan los pasivos de nómina para ajustar su nómina. ¿Aún desea ahorrar? Vamos a decir que sí. Y luego el próximo va a ir por Erika. Entonces Erika, vamos a decir que Erika Robinson, está bien, y entonces esto va a ser para Erika es de $60 $60. Y de nuevo, son estos $260. Así que diremos 60. 25.2.49. Y esto va a ser bueno para los gastos de nómina, el otro lado. Ahora, este registro puede ser un poco confuso, pero tenga en cuenta que está en el registro de nómina. Eso significa que estás en la cuenta de responsabilidad. La cuenta de pasivo aumentará. Y luego el otro lado va a ir al gasto lo que sea que tenga que hacer, que el gasto se cargará, en otras palabras, y el pasivo se acreditará o el pasivo subirá y el gasto subirá. Bien, cerremos esto y veamos qué pasa con los estados financieros. 26.2.16. Cerraremos esto. Y cerremos esto. Vamos a ir a los informes arriba, vamos a ir a la compañía y financieros, vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el estándar de balance. Vamos a cambiar las fechas arriba y el informe personalizado y vamos a cambiarlos a un 10.120 a 1.230 120 y luego seleccionaremos OK. Y este va a ser nuestro informe de balance. Echemos un vistazo a la ganancia y la pérdida también. 26.2.41.
La selección de los informes de la empresa superior y el informe de pérdidas y ganancias financieras cambiando las fechas una vez más de 1 a 0 a 1230-120 informe de ganancias y pérdidas. Abramos el último informe y luego echemos un vistazo a ellos que fueron el balance de prueba que se desplaza hacia abajo. No puedo impuestos, saldo de prueba, rango de fechas siendo 1 a 0 a 1230-120. Muy bien. 27 2.09. Así que lo que va a pasar cuando miramos esto, esta es la entrada del diario, tenemos los gastos de nómina que se verán afectados. Echemos un vistazo a eso. Si vamos a los gastos de nómina desplazándose hacia abajo, podríamos ser fáciles de ver un informe de pérdidas y ganancias. Así que vamos a la ganancia y la pérdida. Y luego tenemos los gastos de nómina aquí, haciendo doble clic en los gastos de nómina, vemos el detalle que nos rompimos por empleado así que fíjate en lo agradable que es que lo rompimos, ya sabes, danos un poco más de detalle por empleado. 27 2.39. Si tienes muchos empleados, va a ser un desastre. Y verás cuando hagamos la nómina pagada, como lo hace Kickbox. Te dará un montón de detalles que realmente pueden ser un poco usted sabe ser abrumador cuando lo mira al principio, pero si hace doble clic en estos, entonces usted va a entrar en nuestra comprobación, ahí está nuestro cheque, cerrando esto de nuevo y para que podamos ver el final y luego estos están relacionados a los impuestos sobre la nómina. Así que teníamos los impuestos de nómina, haciendo doble clic en esos, vamos a nuestro registro, yo mismo. Cierro esto de nuevo, cierro esto de nuevo. 28 2.10. Luego tenemos el pasivo de nómina y la cuenta de cheques. Así que si volvemos a Kickbox, y entramos en el balance, tenemos la cuenta de cheques que debería verse afectada entrando en la cuenta de cheques. Luego vemos nuestros cheques abajo para Erika y Adam y Erika. Así que esos son esos dos cheques. Cerrando esto de nuevo. Debemos tener una responsabilidad en la sección de responsabilidad. Aquí están los pasivos de nómina, haciendo doble clic en eso, y tendremos pasivos relacionados con la parte del empleado. 28 2.44. Esto se generó cuando hemos generado en esencia el cheque de nómina y luego los pasivos relacionados con el empleado o parte donde tenemos que pagar más y por encima de lo que creamos en el registro que en esencia si hago doble clic en esto es un RIG de entrada de diario, Aquí está la entrada del diario. Así que cerrar esto y cerrar esto de nuevo. Ese es el formato de ellos. Y, por supuesto, vimos el gasto de nómina aquí que registramos por separado en una entrada de diario. 29 2.14. Esta es la forma en que lo pensaría en términos de entradas de diario. Y solo ser capaz de cuando se mira en el registro, podría ser en diferentes tipos de formatos y agrupados de diferentes tipos de maneras como un cheque, pero básicamente sigue siendo una entrada de diario. Así que de nuevo. Vamos a entrar en más nómina, con suerte con un problema por separado después de este y llegar a entrar en más detalle con eso. 29 2.35. También tenga en cuenta que si va al saldo de prueba, podría ser la forma más fácil de analizar estas cosas porque una vez más, la nómina afectará a muchas cuentas diferentes. Así que si entras en el saldo de prueba, tendrás todas esas cuentas sin todas las subcategorías y podrás profundizar en ellas. Utilice el zoom automático y familiarizarse más con él.